Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Los que habitarán en el monte santo de Dios. Cuando nosotros hacemos preguntas sobre los conceptos que determinan las leyes, los preceptos, las normas que Dios establece para alcanzar esa promesa final que es vivir la eternidad en la presencia del Señor. Como hemos visto en las últimas semillas, son respuestas sencillas, son respuestas muy claras, son respuestas que son de nuestra cotidianidad. Nosotros pareciera que a veces pensamos que nuestra salvación depende de hechos extraordinarios en nuestra vida, pero la verdad es que es nuestra cotidianidad, las cosas que diaria, permanentemente, en nuestra rutina solemos hacer. Es en esas actuaciones cotidianas donde realmente estamos conquistando la victoria para poder estar en el monte santo de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que para poder cumplir las normas, las leyes y los preceptos del Señor, nosotros debemos conocer las Sagradas Escrituras. Es imposible que nosotros podamos agradar al Señor sin siquiera conocer lo que a Él le agrada, lo que espera de nosotros. No se puede imaginar que se pueda hablar de un cristiano sin el conocimiento de la palabra, sin el conocimiento de las leyes, sin el conocimiento de sus preceptos. No podemos pretender que sin conocer la palabra nosotros podamos actuar en nuestra vida en un alineamiento correcto a los preceptos del Señor sin conocerlos. Por eso, aunque las respuestas son claras, son definidas y son muy sencillas y son parte, como repito, de nuestra cotidianidad, nosotros debemos conocer exactamente lo que dice la palabra del Señor con respecto a esas cosas de nuestra cotidianidad. Pareciera que nosotros esperamos hechos extraordinarios. No, la vida, los detalles, las pequeñas cosas son las que van determinando nuestra vida de cristianos en una vida espiritual que nos lleve a la presencia del Señor. La palabra del Señor nos dice en Salmos capítulo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta que el salmista se hace. Y tiene unas respuestas muy sencillas. Dice la palabra del Señor. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí se establecen los tres primeros parámetros de una persona que estará en la presencia del Señor en la eternidad. Primero, el que anda en integridad y hace justicia. Cuando nosotros hablamos de la integridad de una persona, estamos hablando de personas que uno sabe qué esperar de ellas, porque son personas que piensan, dicen y hacen lo mismo. O sea, son personas que tienen criterios, principios y cosas determinadas muy claras en su vida y de acuerdo a ellas actúan. Pero cuando hablamos del cristiano, cuando hablamos del creyente, del Hijo de Dios, ¿a qué se refiere esta palabra integridad? Se refiere a que nosotros debemos pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. Nosotros tenemos que luchar en el crecimiento, en la edificación diaria y continua por hacer esto, por llegar a este nivel de integridad, para que podamos reflejar, como dice la palabra, el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Pensar, hablar y actuar como Cristo.
en función de que de la justicia, pero no de que nosotros clamar justicia por las cosas que suceden en nuestra vida, sino manifestar, determinar y actuar en justicia hacia los demás. La palabra es muy clara y nos dice que lo que nosotros esperemos de nosotros lo hagamos a los demás. Nosotros estamos cumpliendo con este precepto, nosotros estamos siendo justos en este precepto, y dice, y habla verdad en su corazón. Ayer decía en un tema de la semilla y en una predicación decía que en el siglo XX y en el siglo XXI la verdad fue una de las primeras cosas que se sacrificó por la conveniencia. Nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que hablar la verdad, aún en ocasiones esa misma verdad nos afecte de manera negativa. La palabra también me da otros parámetros para saber si estaremos ante la presencia del Señor en la eternidad. Salmo 15:3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está hablando de tres elementos adicionales. Estamos hablando de la persona que no calumnia con su lengua. Y tenemos que ser claros en esto. El hecho de la conveniencia está afectando las relaciones interpersonales de una sociedad que decae cada día por la falta de la verdad. Y muchas veces las personas prefieren pisotear la honra, prefieren pisotear el buen nombre de una persona a sabiendas de que esa persona no ha hecho nada, no ha cometido delitos, con el propósito de poder avanzar y de poder alcanzar aquellos propósitos, aquellas cosas que esa persona anhela. Entonces calumnian, entonces crean cosas en contra de las personas que no son ciertas. Entonces están haciendo mal al prójimo, y ese es uno de los requisitos, no hacer mal al prójimo. No tenemos por qué hacerle mal al prójimo. No podemos admitir que se ataque a las personas hablando del vecino, que se ataque a las personas, que se señale, que se critique, que se juzgue de manera injusta. Hay algo de lo que adolecemos en este tiempo, y es de la defensa del bien común. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener claro lo siguiente: tener principios, defender esos principios, manifestar públicamente esos principios y actuar en nuestra vida en función de esos principios. No se admite que un cristiano no opine, no se admite que un cristiano no tenga una posición determinada en un tema, porque se supone que a través de la palabra nosotros seremos capaces de establecer nuestras propias opiniones y conceptos como hijos de Dios. La palabra también me dice en el Salmo 15:4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Está hablando de personas que no se relacionan o evitan relacionarse con personas viles, personas malvadas. Y se establece esa relación es porque está en proceso de evangelismo o porque está en proceso de conquista para el reino, que valora la vida, el sacrificio, el esfuerzo y la lucha de los hermanos en Cristo Jesús. Nosotros recibimos una familia muy grande cuando nos convertimos a Jesús, y es la familia de los creyentes, a la cual debemos honrar. Aún aquellas personas que si la verdad los afecta de manera negativa, no por eso cambia su testimonio, no por eso deja de decir la verdad. Ese tipo de personas es las que estarán en la presencia del Señor en la eternidad. Dice la palabra del Señor, versículo 5, quien su dinero no dio a usura, o sea, no es un prestamista. O sea, al Señor no le agradan los prestamistas, al Señor no le agradan los usureros, y es claro en determinar que los usureros, aquel que se aprovecha de su poder económico en contra de los demás, entonces no tiene acceso, llegada a esa vida eterna en el Señor. Dice, ni contra el inocente admite cohecho. ¿Esto qué quiere decir? Que no da falsos testimonios, que no admite falsos testimonios y que no participa en falsos testimonios en contra de una persona que es inocente.
Nosotros, como cristianos, tenemos que acostumbrarnos a tener posición, a tener claridad y definición ante las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Estos parámetros que se establecen a través de estos 5 versículos del Salmo 15 son parámetros sencillos, cotidianos, prácticos que se deben ejecutar en nuestra vida si nosotros queremos estar en ese monte santo, en el tabernáculo, en la presencia del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.